La máquina más sofisticada de la antigüedad no fue construida en el siglo XX ni en el XIX. Fue creada hace más de 2000 años, sin electricidad, sin computadoras, sin fábricas, y predecía eclipses con una precisión que la humanidad no volvería a alcanzar por más de 1000 años. Hoy vamos a recorrer 5 puntos en el mapa donde los constructores del pasado crearon cosas que, por todas las leyes de la física y del sentido común, no deberían haber existido en su época. 5 estructuras que guardan el mismo secreto incómodo. ¿Qué sabían exactamente nuestros antepasados que nosotros hemos olvidado? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo va a sorprenderte, sino que va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia humana. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campana. No querrás perderte nada de lo que viene. El primero que vamos a ver hoy no es una pirámide ni un templo, es una máquina de más de 2000 años. A principios del siglo XX, un grupo de buzos griegos encontró en el fondo del mar, cerca de la isla de Antisítera, los restos de un antiguo naufragio romano. Entre ánforas, estatuas y monedas, había un objeto de bronce corroído por el tiempo, del tamaño de una caja de zapatos, lleno de engranajes y ruedas dentadas con una precisión que no tenía ningún sentido para su época. Durante décadas, nadie supo qué era. Permaneció en un museo, ignorado, clasificado simplemente como un mecanismo desconocido. Fue solo cuando un equipo de investigadores lo analizó con tomografía computarizada que la verdad salió a la luz. Aquel objeto era un ordenador astronómico. Tenía más de 30 engranajes interconectados, capaces de predecir eclipses solares y lunares, rastrear el movimiento de los 5 planetas conocidos en la antigüedad y calcular el calendario con una exactitud que los científicos modernos calificaron de extraordinaria. Una tecnología que la humanidad no volvería a desarrollar hasta 1400 años después. Para entender la magnitud de esto, piénsalo así. En una época en que las batallas se libraban con espadas y los mensajes viajaban a caballo, alguien diseñó un dispositivo capaz de decirte con precisión cuándo ocurriría el próximo eclipse, dónde estaría cada planeta visible y qué día del calendario correspondía. El nivel de matemática y astronomía necesario para construir ese mecanismo equivale, en términos relativos, al conocimiento que usamos hoy para calcular trayectorias espaciales. En los años 2000, el proyecto Antisítera reunió a especialistas de universidades de todo el mundo para reconstruir el dispositivo. Tardaron más de 10 años. Y aún así, con toda la tecnología moderna disponible, reconocieron que algunos de sus mecanismos internos siguen sin ser completamente comprendidos. Michelangelo, al ver el Panteón, dijo que parecía obra de ángeles. Si hubiera visto la máquina de Antisítera, probablemente habría dicho lo mismo, porque lo más perturbador no es que existiera, es que desapareció. Ese conocimiento se perdió por completo, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente de la historia, y nadie sabe por qué. El siguiente lugar de nuestra lista nos lleva bajo tierra. Literalmente, en la región de Capadocia, en el centro de Turquía, existe una ciudad que no verás desde arriba. No tiene fachadas, no tiene calles visibles, no tiene tejados, porque está completamente excavada bajo la roca, con 18 niveles de profundidad. Se llama Derinkuyu, y en su momento de mayor actividad fue capaz de albergar hasta 20.000 personas al mismo tiempo. No era una cueva improvisada ni un simple refugio de emergencia. Era una ciudad completa, planificada y funcional en todos sus aspectos. Tenía bodegas para almacenar alimentos con temperatura controlada de forma natural por la propia roca.
establos para animales en los niveles superiores, espacios que los arqueólogos identificaron como escuelas y áreas de reunión comunitaria, lugares de culto excavados en la piedra y pozos de agua que atravesaban toda la estructura hasta el nivel más profundo. Pero quizás el detalle más impresionante era su sistema de ventilación. Más de 52 pozos de aire distribuidos estratégicamente por toda la ciudad garantizaban que el oxígeno llegara con fluidez hasta el último piso subterráneo. Los ingenieros modernos que analizaron ese sistema confirmaron que su diseño era tan preciso que habría sido imposible ejecutarlo sin un conocimiento profundo de flujos de aire, presión atmosférica y geometría subterránea. No fue improvisado, fue meticulosamente calculado. Las entradas a la ciudad podían bloquearse desde adentro con enormes piedras circulares de hasta medio metro de grosor y varios cientos de kilos de peso. Una sola persona podía moverlas desde el interior usando el mecanismo correcto, pero ningún ejército podía derribarlas desde afuera. Era una fortaleza invisible, un refugio que el enemigo no podía encontrar porque simplemente no podía verlo. La ciudad entera desaparecía bajo sus pies, y quienes estaban adentro podían sobrevivir durante meses sin necesidad de salir a la superficie. Los arqueólogos comenzaron a excavar Derinkuyu de forma sistemática en la segunda mitad del siglo XX, después de que un habitante local descubriera accidentalmente una de sus entradas mientras hacía reformas en su casa. Lo que encontraron debajo dejó a la comunidad científica sin una explicación satisfactoria hasta el día de hoy, porque una obra de esa escala, con esa planificación, con esa ingeniería aplicada en cada detalle, exige años de organización colectiva, miles de trabajadores perfectamente coordinados y un nivel de conocimiento técnico que, según todos los registros históricos disponibles, simplemente no debería haber existido en la época en que fue construida. Algunas teorías hablan de amenazas externas, de invasiones, de persecuciones religiosas que obligaron a comunidades enteras a desaparecer bajo la tierra. Otras sugieren que la ciudad fue construida durante siglos por distintas civilizaciones que fueron ampliando lo que encontraron. Pero ninguna responde la pregunta central: ¿cómo lograron excavar 18 pisos en roca sólida, con sistemas de ingeniería que funcionan hasta hoy sin maquinaria, sin tecnología moderna y sin dejar ningún registro escrito de cómo lo hicieron? Derinkuyu no es solo una construcción antigua. Es la evidencia silenciosa de que hubo personas en este planeta que sabían mucho más de lo que la historia oficial nos ha contado y que, por alguna razón que todavía no comprendemos, eligieron ocultarse del mundo en lugar de mostrarse a él. El siguiente de nuestra lista nos lleva a un desierto en el sureste de Turquía, a un lugar que, durante décadas, nadie tomó en serio, y que, cuando fue finalmente excavado, obligó a los arqueólogos a reescribir por completo los libros de historia. Se llama Göbekli Tepe, que en turco significa literalmente la colina del ombligo. Desde el exterior parece apenas una elevación del terreno, una colina más en medio del paisaje árido de Anatolia. Pero debajo de esa colina hay algo que no debería existir: un complejo de templos con columnas de piedra caliza de hasta 6 metros de altura y hasta 20 toneladas de peso, decoradas con bajorrelieves detallados de animales, símbolos y figuras humanas, dispuestas en círculos concéntricos con una precisión que exige planificación arquitectónica avanzada. Y todo esto fue construido hace aproximadamente 12.000 años. Para entender por qué eso es tan perturbador, hay que entender lo que los arqueólogos creían antes de este descubrimiento. La teoría establecida durante más de un siglo
Sostenía que las grandes construcciones humanas solo fueron posibles después de la agricultura, que primero el ser humano aprendió a cultivar, luego formó comunidades estables y solo entonces tuvo los recursos y la organización necesarios para construir estructuras monumentales. Göbekli Tepe destruyó esa teoría por completo, porque tiene 12.000 años y la agricultura, según los registros históricos, apareció aproximadamente 2.000 años después de que este complejo ya estuviera en pie. Esto significa que una sociedad de cazadores y recolectores, sin agricultura, sin ciudades, sin jerarquías organizadas según el modelo que conocemos, fue capaz de coordinar a cientos o quizás miles de personas para extraer bloques de piedra de canteras ubicadas a cientos de metros de distancia, transportarlos sin ruedas ni animales de carga domesticados y erigirlos con una precisión que los arqueólogos modernos todavía no logran explicar del todo. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt, que dedicó más de 20 años de su vida a excavar el sitio, afirmó antes de morir que Göbekli Tepe no era simplemente un templo. Era la evidencia de que la civilización humana comenzó mucho antes y de una forma completamente distinta a lo que siempre habíamos creído. Lo que hace aún más desconcertante a este lugar es lo que ocurrió con él. Hace aproximadamente 10.000 años, alguien tomó la decisión deliberada de enterrarlo. No fue destruido por una guerra ni arrasado por una catástrofe natural. Fue cubierto intencionalmente con toneladas de tierra y escombros, como si alguien quisiera esconderlo, preservarlo o simplemente borrarlo de la memoria colectiva. Y así permaneció durante 10.000 años, hasta que un agricultor kurdo, arando su campo a finales del siglo XX, encontró la punta de una de sus columnas, asomando entre la tierra. Hasta hoy, los arqueólogos calculan que solo se ha excavado alrededor del 5% del sitio total. Lo que queda debajo puede cambiar, una vez más, todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización humana. El siguiente lugar de nuestra lista nos lleva a las alturas de los Andes bolivianos, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es escaso y el frío corta como un cuchillo. En ese paisaje extremo, en medio de la nada, hay un conjunto de bloques de piedra que durante décadas hizo perder el sueño a arqueólogos, ingenieros y físicos por igual. Se llama Puma Punku y es posiblemente el lugar más difícil de explicar de todo el planeta. A primera vista, parece un campo de escombros, bloques enormes de piedra dispersos por el suelo, algunos fragmentados, otros intactos, todos de un tamaño y un peso que desafían la lógica. El bloque más grande que se ha medido en el sitio pesa aproximadamente 130 toneladas. Para mover una pieza de ese peso hoy, necesitarías grúas industriales de alta capacidad, vehículos especializados y un equipo de ingenieros planificando cada detalle de la operación. Y aún así, sería un desafío considerable. En Puma Punku, esos bloques fueron transportados desde canteras ubicadas a decenas de kilómetros de distancia, en una época en que, según todos los registros históricos disponibles, la rueda todavía no existía en esa región del mundo. Pero el peso no es lo más perturbador. Lo más perturbador son los cortes. Cada bloque de Puma Punku presenta cortes rectos de una precisión que los arqueólogos, al medirlos, no pueden distinguir de los que produciría una máquina de control numérico computarizado en la actualidad. Ángulos perfectos de 90 grados, superficies completamente planas, ranuras y encajes que encajan entre sí con una tolerancia de menos de 1 milímetro. Perforaciones circulares perfectas en piedra andesita, uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza, realizadas con una uniformidad que ninguna herramienta de piedra o bronce podría lograr sin dejar marcas irregulares.
Los ingenieros que analizaron las piezas en detalle afirmaron que reproducir esos cortes hoy, con tecnología moderna, requeriría fresadoras de precisión industrial, no cinceles, no martillos, máquinas. La civilización que construyó Puma Punku se conoce como Tiwanaku. Floreció en la cuenca del lago Titicaca durante siglos y alcanzó su apogeo aproximadamente entre el año 400 y el año 1000 de nuestra era. Pero los investigadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo fue construido exactamente Puma Punku, ni sobre cómo una civilización de esa época pudo haber desarrollado las técnicas necesarias para producir lo que dejaron atrás. No hay registros escritos. No hay representaciones de los métodos de construcción. No hay herramientas encontradas en el sitio que expliquen los cortes. Solo están las piedras, perfectas e inexplicables, tiradas por el suelo como si alguien hubiera destruido deliberadamente el edificio original y esparcido sus piezas. Y aquí está el detalle que más inquieta a los especialistas. Puma Punku no fue abandonado de forma gradual. Las evidencias arqueológicas sugieren que fue destruido de manera súbita y violenta, posiblemente por una catástrofe natural de grandes proporciones. Lo que hoy vemos disperso en el suelo eran piezas de una estructura que, antes de su destrucción, encajaban entre sí como un mecanismo de precisión. Un edificio ensamblado sin argamasa, sin cemento, sin ningún tipo de material de unión, donde cada bloque sostenía al siguiente gracias únicamente a la exactitud de sus cortes y la perfección de sus encajes. Arqueólogos de universidades de todo el mundo han visitado el sitio durante décadas y la conclusión sigue siendo la misma. No hay una explicación satisfactoria con los conocimientos técnicos que le atribuimos a esa civilización. Puma Punku no encaja en ningún modelo histórico conocido, y esa incomodidad, esa incapacidad de la ciencia moderna para dar una respuesta clara, es precisamente lo que convierte a este lugar en uno de los misterios más grandes que la humanidad ha dejado sobre la superficie de la Tierra. El último lugar de nuestra lista no está en medio de un desierto ni enterrado bajo la tierra. Está en el centro de una de las ciudades más visitadas del mundo, a plena vista de millones de turistas cada año. Y aún así, el secreto que esconde tardó casi 2000 años en ser descubierto. Se llama el Panteón de Roma y su cúpula es, hasta el día de hoy, la estructura de concreto no armado más grande que existe en el planeta. Fue construida bajo el emperador Adriano aproximadamente en el año 125 de nuestra era. Su cúpula tiene un diámetro de 43 metros y 300 milímetros. Para que tengas una referencia concreta de lo que eso significa, la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida 1500 años después con toda la tecnología disponible en el Renacimiento, es más pequeña. Y aún así necesitó ser reforzada con cadenas de hierro para evitar que se desplazara. El Panteón no tiene cadenas, no tiene armadura metálica, no tiene ningún tipo de refuerzo interno y lleva casi 2000 años en pie, sin fisuras estructurales graves, resistiendo terremotos, inundaciones y el paso del tiempo con una estabilidad que los ingenieros modernos todavía no logran explicar en su totalidad. La razón de esa durabilidad no fue descubierta hasta el año 2023, cuando un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts realizó un análisis detallado del concreto romano usando microscopía electrónica de alta resolución. Lo que encontraron cambió por completo la comprensión que teníamos sobre la ingeniería antigua. Dentro del concreto, los investigadores identificaron pequeñas partículas de cal que durante siglos habían sido clasificadas como simples errores de mezcla, imperfecciones propias de una técnica primitiva.
Resultó que no eran errores, eran la solución, esas partículas de cal. Al entrar en contacto con el agua que se filtra a través de microfisuras en el concreto, desencadenan una reacción química que produce nuevos cristales minerales. Esos cristales llenan las fisuras desde adentro, sellándolas antes de que puedan convertirse en grietas estructurales. El concreto del Panteón se repara solo, y los romanos incorporaron esa capacidad en la receta de forma completamente intencional, hace casi 2000 años, usando un conocimiento químico que nosotros solo fuimos capaces de identificar y comprender con la ayuda de microscopios electrónicos en el siglo XXI. La composición exacta del concreto romano incluía cenizas volcánicas del monte Vesubio, agua de mar, cal y agregados de piedra seleccionados con criterio según su peso. Los romanos sabían que las cenizas volcánicas mezcladas con agua salada producían una reacción puzolánica que fortalecía la mezcla con el tiempo en lugar de debilitarla. El concreto moderno, por el contrario, comienza a degradarse desde el momento en que se seca. El romano mejora con los siglos, y ese secreto, ese conocimiento preciso sobre química de materiales que los romanos dominaban con una naturalidad asombrosa, se perdió completamente durante la Edad Media y no fue redescubierto hasta hace apenas unas décadas. El Panteón también resolvió otro problema de ingeniería con una elegancia que dejó sin palabras a los arquitectos del Renacimiento. En la cima de la cúpula hay una apertura circular de casi 9 metros de diámetro, abierta al cielo sin ningún tipo de cubierta. Cuando llueve, el agua entra, pero no se acumula, porque el piso del Panteón tiene una inclinación casi imperceptible hacia dos desagües ocultos que drenan el agua sin interrumpir la experiencia del espacio interior. El edificio entero funciona como un mecanismo único, donde cada detalle resuelve un problema específico con la mínima intervención posible. Filippo Brunelleschi, el arquitecto del Renacimiento considerado uno de los más brillantes de la historia, pasó varios años estudiando el Panteón antes de atreverse a diseñar la cúpula de la Catedral de Florencia. La estudió con cuerdas, plomadas y mediciones manuales, intentando descifrar su secreto. Y cuando terminó su propia cúpula, la hizo más pequeña, porque entendió que no podía igualar lo que los romanos habían logrado. Miguel Ángel, al contemplar el Panteón, dijo que aquello era más obra de ángeles que de hombres, no como un elogio poético, como una confesión de incomprensión. Y eso es precisamente lo que une a los 5 lugares que hemos recorrido hoy. No son simplemente construcciones antiguas que han sobrevivido al tiempo. Son preguntas sin respuesta, son la evidencia física de que hubo civilizaciones en este planeta que alcanzaron niveles de conocimiento, organización y técnica que no deberían haber existido en sus épocas y que por razones que aún no comprendemos del todo, ese conocimiento desapareció, se perdió, fue enterrado, fue destruido o simplemente fue olvidado. Y lo que quedó son estas estructuras, silenciosas e inmóviles, esperando que alguien finalmente haga las preguntas correctas. La historia oficial tiene respuestas para muchas cosas, pero frente a la máquina de Anticítera, frente a Derinkuyu, frente a Göbekli Tepe, frente a Puma Punku y frente al concreto del Panteón, la historia oficial guarda silencio. Y ese silencio quizás es la respuesta más honesta que tenemos. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. No es fácil mantener la atención durante todo un video, y el hecho de que estés leyendo estas palabras significa que este tema te movió algo por dentro, igual que a nosotros. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien a quien le guste hacerse preguntas difíciles. Nos vemos en el próximo.